Estamos un poco húmedos, pero estamos contentos y felices de poder recibirlos nuevamente. Como me dijo uno de los chicos que trabaja en el equipo con nosotros, me dice, cuando llueve y vienen, son los verdaderos los que tienen la camiseta puesta. Así que los que están acá son la elite de los que les gusta escuchar una buena charla, y en este caso tenemos al doctor García Novoa, un especialista internacional. Es decir, voy a contar una intimidad, cuando me mandaron el currículum, me dicen, este es el currículum del doctor. Entonces la llamo a Constanza y le digo, si me puede mandar el currículum, el sintético, porque no puedo hablar 3 hojas de largo. Me dice, ese es el corto. Así que le pedí a la doctora O'Donnell que si por favor puede hacer la presentación. Como siempre apoya todo lo que hacemos y con mucho corazón. Los que tenemos la camiseta puesta acá del tribunal, tratamos de hacer cosas cada día mejores y para que estemos mucho más contentos, como dijimos, pero también mucho más profesionales. Tenemos la gran satisfacción de poder contarles de que cerramos, si Dios quiere, mañana va a salir una conferencia con el doctor Barra, que va a estar en 2 semanas acá para la iniciación de la especialización. Y también vamos a tener al doctor Levy a la semana siguiente, que es el número 1 en todo lo que es fideicomiso, el que hizo el fideicomiso para Independiente. No solamente estamos trayendo cosas interesantes jurídicamente, sino también que tengan ese sal y pimienta para darle un poquito más de emoción a la profesión. Así que, doctora O'Donnell, me gusta, por favor. Y muchísimas gracias por la presencia y es un honor tenerlo con nosotros. Bueno, yo tengo el honor de presentarlo a César. Tengo acá su currículum, voy a leer una parte, pero yo sé además que está apurado. O sea, si es cierta, así que no vamos a leer todo esto. Pero César García Novoa es básicamente catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Es doctor en Derecho, ejerce la profesión, además de catedrático. Participa en un montón de congresos internacionales, es miembro de la mayoría de las asociaciones de España de Derecho Financiero y Tributario. Es autor de un montón de libros. Estaba mirando que el primero fue en el 93 y el último fue en el 2020, Thomson Reuters, ya con el tema del COVID, y ahora te deberías actualizar, ¿no?, con este último que hace. Nos donó recién un libro para la biblioteca, espectacular, así que no es la última edición de lo que viene ahora nuevo, me dijo. Sí, y bueno, César me parece que también te gusta mucho Argentina porque viene bastante. Y bueno, es un verdadero referente del derecho tributario para todos, ¿no? Tanto en España ni hablar, pero también en Argentina. Y les recomiendo que tiene una revista digital, blog, no sé exactamente cuál es el formato, que se llama Taxlandia, que está muy buena, tiene muy buenos artículos, están escritos de una manera que no parece derecho tributario, ¿no? Creo que esa es un poco la idea. Muchas veces ahí se comentan fallos además del Tribunal Superior y de que sería nuestro símil en España, que es el TEAC. Y bueno, y también está muy bueno la forma en que se escribe ese blog, y bueno, también está bueno para nosotros saber qué pasa afuera de nuestro país, las novedades, así que bueno, yo soy una lectora asidua, elijo por supuesto, pero bueno, es realmente una muy buena publicación. Sí. Así que bueno, gracias por estar y Bueno, buenos días, buen día, por decirlo en formato más porteño. Buen día a todos. Un gusto estar aquí, a pesar de que climatológicamente no sea el mejor día del año. Tampoco es muy distinta esta climatología a la que me acompaña donde yo vivo, con lo cual tampoco en eso me siento extraño, ¿no? Nunca me siento extraño en Buenos Aires, pero tampoco en esas circunstancias climatológicas hacen que me sienta extraño. Antes de entrar en materia de lo que voy a hablar, tiempo de 1 hora aproximadamente para dejar algo de espacio a un posible coloquio, preguntas, intervenciones, etc. Simplemente agradecer al Tribunal Fiscal de la Nación la invitación. Para mí es un auténtico honor estar aquí. Quiero singularizar el agradecimiento en Constanza Brugueño, que ha sido la persona que me ha contactado y ha hecho toda la labor de logística para hacer posible mi presencia aquí. Agradecer el trabajo de Marcelo y su excelente equipo. Creo que es una labor extraordinaria la que se está haciendo en este tribunal, más allá de lo que es la función
del tribunal de resolver asuntos y dictar resoluciones, toda la labor en torno a capacitación, promoción, posibilidad de tener una biblioteca, etcétera, etcétera. Me parece una labor encomiable, que ha sido reconocida ya con algún premio importante, pero que a mí me ha parecido muy meritoria y quiero expresarlo públicamente. Y por supuesto a Agustina O'Donnell por su cariñosa, excesivamente cariñosa presentación, que se debe más bien al cariño recíproco que nos tenemos que a los méritos objetivos de quien nos habla. Bueno, lo que voy a tratar en este espacio de tiempo, que no es excesivo, pero que sí va a dar para comentar una serie de asuntos, se me ha pedido que hablase un poco de cuestiones de derecho internacional tributario. Básicamente voy a hablar de cómo está influyendo el derecho internacional tributario en los derechos internos en todos los países. No lo voy a hacer específicamente en el ámbito argentino porque hay cuestiones de ámbito estrictamente doméstico que obviamente no domino, pero creo que hay un patrón común, y es que cada vez más el derecho tributario es menos nacional, es menos exclusivamente estatal e interactúa de una manera constante con normas o cuasi normas, porque a veces ni siquiera se trata de normas, de derecho internacional. Entonces creo que ese fenómeno está afectando a cuestiones, a ámbitos que en todos los países están provocando normas internas donde se recogen las grandes tendencias que marca la fiscalidad internacional. Por tanto, es innegable que hoy en día no se puede estudiar el derecho tributario de ningún país que pretenda estar mínimamente alineado con esas tendencias internacionales sin tener en cuenta eso que se llama la fiscalidad internacional. Y es un poco a lo que voy a dedicar estos 55 minutos que tenemos por delante. ¿Por qué es importante hoy en día el derecho internacional tributario? Porque lo que podemos llamar hechos generadores de obligaciones tributarias, lo que podemos llamar hechos imponibles de carácter internacional o transfronterizo, cada vez son más frecuentes. No hace mucho los hechos imponibles eran exclusivamente domésticos, no se realizaban muchísimas operaciones internacionales y las que se realizaban estaban limitadas a determinados operadores económicos, singularmente algunas empresas que tenían actividad internacional. Pero todo el fenómeno de la globalización, la internacionalización de la economía, todo ese fenómeno que en mayor o menor medida ha afectado a todos los países, y también la generación o la creación de espacios de integración económica en áreas, en algunos casos con una evolución muy avanzada, como es el caso de la Unión Europea, en otros casos en estado de formación, como es el caso del Mercosur, ha facilitado ese fenómeno de internacionalización de la actividad económica. Y cada vez son más los hechos imponibles transfronterizos, los hechos imponibles donde están implicados al menos dos estados, donde un residente de un estado tiene un tipo de actividad económica, obtiene algún tipo de renta o realiza algún hecho gravado en otro país, y se generan situaciones de posible doble imposición, jurídica o económica, o de conflictos de todo tipo en cuanto a la ley tributaria aplicable. Y esas situaciones son cada vez más habituales y más frecuentes en la práctica. Por tanto, ningún Estado puede hoy en día quedar al margen de la forma en que la comunidad internacional está intentando resolver esos problemas. Comunidad internacional que, claro, el primer problema que tenemos es cómo se define a nivel fiscal internacional una supuesta comunidad internacional. Ese poder de dirección de política fiscal se le ha atribuido tradicionalmente a una organización como la OCDE, como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que se le ha asignado, se le ha reconocido esa capacidad para dictar reglas a nivel internacional, que no son normas jurídicas. Luego, si hay tiempo, hablaremos de eso que se llama el soft law, derecho blando, que está afectando a todos los ámbitos normativos, pero estas organizaciones, singularmente la OCDE, se les reconoce por los distintos países a nivel mundial una capacidad para dirigir la política fiscal internacional y dictar disposiciones que no son jurídicamente obligatorias, pero que los países siguen porque no quieren quedar desalineados de las grandes tendencias, de los grandes trending de la fiscalidad internacional. Y claro, eso es la comunidad internacional. Bueno, pues la OCDE se le ha reconocido esa condición de representante de la comunidad internacional para diseñar los parámetros de la política fiscal internacional, pero es verdad que la OCDE tenía un estigma del que no se ha podido, porque es así, no se ha podido desprender del todo, que es el ser representante de los países desarrollados.
y básicamente el modelo el paradigma, que es como se denomina, de reparto del poder tributario a la hora de gravar determinadas rentas, singularmente las rentas de las empresas, de las empresas transnacionales, ha seguido un diseño marcado por la OCDE que es claramente favorecedor de los intereses fiscales de los países desarrollados. Eso ha sido así. La OCDE ha intentado corregirlo y yo creo que ha hecho una jugada muy inteligente con ocasión de los proyectos Pilar 1 y Pilar 2, que son ahora mismo los dos grandes proyectos que ha diseñado la comunidad internacional para empezar a cambiar el reparto del poder tributario a la hora de gravar los beneficios de las empresas multinacionales, y ha creado ese llamado marco inclusivo, donde están representados prácticamente todos los países de la comunidad internacional que voluntariamente se han adherido al mismo. Es decir, ha ampliado su legitimidad incorporando a países que no son países desarrollados. Y por tanto, digamos que ese marco inclusivo hoy en día representa en mejor medida a la comunidad internacional que la propia OCDE. Pero hasta ahora, el diseño de las grandes pautas de la fiscalidad internacional se le ha atribuido a la OCDE, y la OCDE lo ha venido desarrollando, y todos sabíamos y todos sabemos que la OCDE representa solo los intereses fiscales o de política fiscal de una parte de los países, que son los países desarrollados, en cuestiones como, por ejemplo, no se trata de desarrollo amplio porque es un tema que nos llevaría a la hora de intervención, pero cuestiones, por ejemplo, como los precios de transferencia, donde pues, la política de precios de transferencia que se ha diseñado a través de las guidelines de la OCDE pues, ha sido una política de precios de transferencia basado en un principio de libre comparable y basado en un parámetro de buscar comparabilidades y aplicar fundamentalmente metodologías que favorecen a los países desarrollados. Por ejemplo, el tema que siempre se ha planteado desde ese invento tan argentino como el dulce de leche, que es el sexto método, el problema del déficit importante que ha habido en precios de transferencia a la hora de valorar transferencias relacionadas con commodities tan habituales en la política comercial de los países de América Latina, no tenía un adecuado reflejo, no tiene un adecuado reflejo en las guías, de precios de la OCDE. Bueno, pero la OCDE en ese sentido, ahora mismo podemos decir que ha conseguido sacudirse ese estigma y podemos decir que esa comunidad internacional viene representada por las líneas que marca la OCDE, con su modelo de convenio de doble imposición, que ha ido variando, pero que en lo sustancial es el mismo que se creó hace 60 años, más de 60 años, en el año 1963, y con un modelo alternativo, que es el de Naciones Unidas, que no es tal modelo alternativo. El modelo de Naciones Unidas, se dice, es otro modelo de convenio de doble imposición. No es otro modelo, es un modelo, el de la OCDE, con variaciones importantes que favorecen a los estados de la fuente, a los estados en vías de desarrollo, pero al fin y al cabo el esqueleto, lo sustancial, es lo mismo que el modelo de la OCDE. Por tanto, esos son, digámoslo así, los grandes parámetros que han estado rigiendo la distribución del poder tributario en estos años, con una serie de reglas que todos conocemos, que iré comentando alguna de ellas, pero eso es lo que podríamos llamar ahora epicentro de la producción normativa de derecho tributario internacional en estos años. Pero para empezar a hablar un poco de problemas que se vienen produciendo a nivel internacional y que están relacionados o más relacionados con las normas internas de los distintos países, yo siempre me gusta recordar una distinción que parece un juego de palabras, pero es una distinción muy inteligente que hacía pues, el maestro Fernando Sáenz de Bojanda, uno de los grandes creadores intelectuales del derecho tributario en España y en Europa, de la doctrina tributarista europea, que él diferenciaba entre lo que es derecho internacional tributario y derecho tributario internacional. Ambos son las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de internacionalización de la actividad normativa, de la actividad tributaria normativa. No solo hay que tener en cuenta, decía él, el derecho internacional tributario, sino también el derecho tributario internacional. El derecho internacional tributario es derecho internacional tributario, es decir, es derecho integrado por normas internacionales. Básicamente, la red de convenios de doble imposición que tenga cada país, es decir, el conjunto de convenios de doble imposición, en su caso, con el instrumento, el MLI, el Multilateral Instrument, el instrumento multilateral que ha servido para incorporar como un mecanismo
mecanismo muy inteligente que ha diseñado la OCDE para incorporar a los convenios bilaterales de doble imposición las medidas previstas por el plan BEPS, por el plan contra la planificación fiscal agresiva, contra la erosión de bases imponibles, que preveía algunas medidas, por ejemplo, cláusulas antiabuso, tema del que hablaremos después, que hablaremos un poco de la sentencia Molino Río de la Plata, obviamente tenemos que hablar un poco de la misma. Las cláusulas antiabuso de convenio se incorporan mediante, o se pueden incorporar mediante renegociación del convenio o mediante la mecánica del instrumento multilateral, y también el modelo y los comentarios al modelo. Eso es el derecho internacional tributario, es el derecho de los tratados internacionales en materia tributaria. Pero él decía que tan importante como eso es el derecho tributario internacional, es decir, el derecho interno con proyección internacional, donde hay materias fundamentales para la aplicación en el territorio y para la aplicación transnacional de la norma tributaria interna. Singularmente, la regulación, el régimen de los puntos de conexión. Ahí está el primer problema. La selección por las normas internas de los distintos países de los puntos de conexión en materia tributaria, con el hecho de que fundamentalmente el punto de conexión, el nexo que ha presidido en relación con las personas físicas ha sido la residencia, y en relación con las compañías, con las personas jurídicas, la residencia, pero entendida sobre la base de la sede de la dirección efectiva, pero ligada a la regla de la empresa separada. La residencia sirve para las personas naturales para atribuir al país de residencia, al país que de acuerdo con su norma doméstica define a un contribuyente como residente, atribuirle el poder para gravarle con criterio de renta mundial, y en las compañías sirve también para atribuir ese criterio de renta mundial, pero para gravar a una empresa residente, a una sociedad residente, de manera separada al resto del grupo. Esa es una constante del modelo de reparto del poder tributario que ha regido desde el año 63 en la OCDE en relación con las empresas. La empresa separada significa que la OCDE siempre ha renunciado a un cálculo global del beneficio de una multinacional y a un reparto posterior en las distintas jurisdicciones en que la multinacional opera, que hubiera sido el criterio más razonable y que ahora se está recuperando. Si habéis oído algo de cómo funciona, por ejemplo, el Pilar 1, sabréis que la idea del Pilar 1 es agarrar los beneficios de una multinacional que opera en el mundo digital y atribuir una parte de esos beneficios a las jurisdicciones del mercado, a donde están los consumidores. De manera que las multinacionales del mundo digital, Facebook, Google, o empresas importantes que operan en el mundo no digital, pero tienen una parte importante de ventas online, por ejemplo, una parte de sus beneficios tributen allí donde se encuentran los consumidores o usuarios, las llamadas jurisdicciones del mercado, y no en el país de residencia de la Casa Central. Esa reordenación del poder tributario se basa en repartir los beneficios de la multinacional, algo que nunca se había hecho en el marco de la OCDE. Siempre se había basado en un concepto de empresa separada. Si hay una filial en Argentina de una compañía española, esa es una persona jurídica residente en Argentina y, por tanto, por el principio de residencia unido al de empresa separada, sus beneficios imputables en Argentina tributan en Argentina. Y, por tanto, ese es un elemento esencial en el paradigma vigente que está sujeto a revisión en estos momentos. Ese es el juego de la residencia. Y la residencia lo que tiene es que el propio modelo de la OCDE, desde el modelo de convenio de doble imposición, desde sus inicios, siempre ha tenido claro que es un concepto de derecho doméstico. Siempre ha habido una clarísima renuncia por las normas internacionales para regular la residencia, teniendo claro que la regulación del régimen de la residencia, la regulación de las condiciones mediante las cuales un ciudadano reside fiscalmente en un determinado país y queda sujeto a la soberanía tributaria de ese país por su renta mundial, son una cuestión de derecho estrictamente doméstico. Lo único que pretende obviamente los convenios de doble imposición, eso que se conoce como los tie-break rules, las reglas de desempate, es decir, establecer disposiciones que eviten situaciones de doble residencia, o para romper aquellos empates, aquellas situaciones de empate técnico, donde haya que decidir si porque no está claro si se reside en un estado o en el otro, ¿qué prevalece? Si prevalece la sede de los intereses vitales, si prevalece el lugar donde hay una vivienda habitual, o si prevalece el lugar de la nacionalidad, siguiendo los criterios que señala el artículo 4 del modelo CDE. Pero estamos en el marco de un concepto puramente interno.
Y en los últimos años la residencia, regulada en las normas internas de los distintos países, ha planteado muchos problemas. Primero, porque ha coexistido con algunos países, pocos, algunos en América Latina, pero pocos, pero alguno importante, que siguen utilizando un criterio de territorialidad. Y ahí se han producido muchísimos problemas, por ejemplo, con países que firman convenios de doble imposición que presuponen la aplicación del criterio de renta mundial, pero esos países aplican criterios de territorialidad y obliga a que el propio convenio contemple algunas medidas específicas para evitar un abuso implícito del convenio o un aprovechamiento del convenio por sujetos que, por no tener rentas en el territorio, no tributarán en ese territorio, pero que pueden ser residentes en ese territorio y, por tanto, como el criterio para someter o para permitir la aplicación de las ventajas de un convenio es la residencia, los convenios de doble imposición que se hacen según el modelo de la OCDE se basan en un principio que es llamado eficacia limitada, que quiere decir que solo pueden beneficiarse de los convenios los residentes en uno y otro país firmante, en ambos países firmantes, pueden darse la situación de que sean beneficiarios del convenio pero no estén grabados. Por ejemplo, España tiene un convenio con Panamá. Panamá es un país, bueno, que siempre ha estado entrando y saliendo en las listas internacionales de paraísos fiscales, pero es un país que, curiosamente, al tener un convenio con España, para España no es paraíso fiscal, porque el convenio contempla el intercambio de información, pero que sigue el criterio de territorialidad. Panamá tuvo renta mundial durante menos de un mes. Se aprobó una ley y, si no recuerdo mal, fue en el año 2017, 2018, se aprobó una ley y se revocó pues a los 20 días, con otra ley distinta, que dijo que no, y por tanto, la única experiencia de Panamá en renta mundial, en criterio de residencia con renta mundial, fueron 20 días aproximadamente. Bueno, claro, ¿qué ocurre? Que se daban situaciones de filiales de empresas españolas residentes en Panamá, que por tanto eran destinatarias de las ventajas del convenio de doble imposición Panamá-España, que cuando pagaban dividendos a la matriz en España podían aplicar la tributación reducida, que podía ser un 0%, pero que al no tener renta de fuente panameña, porque se creaban pero no tenían renta de fuente panameña, nunca podían ser grabadas en Panamá. Por tanto, no tenía sentido que una entidad, aunque fuera residente en uno de los países firmantes del convenio, pudiera tener ventajas derivadas del convenio cuando no iba a estar nunca sometido a tributación efectiva, porque ese país sigue el criterio de la territorialidad y no grava cuando no hay renta de fuente interna. Por tanto, eso genera muchísimos problemas prácticos porque sigue subsistiendo en algunos países el criterio de la renta territorial y no se ha podido eliminar todavía del todo. Luego se genera otro problema importante en cuanto a la residencia, que es la legitimidad del trato diferenciado residente-no residente. En principio todo el mundo acepta que un país que sigue el criterio de residencia puede gravar al no residente con criterios de fuente, con criterios territoriales. Y obviamente se acepta que el residente y el no residente pueden ser sometidos a un tratamiento fiscal diferenciado. El residente y el no residente pueden tributar de manera diferente y, como su situación no es comparable, en principio no habría técnicamente lo que se conoce como una discriminación fiscal. Pero claro, eso hay que matizarlo por dos vías. En los convenios internacionales existe un artículo, que es el artículo 24 del modelo de la OCDE, que establece el principio de no discriminación. No discriminación del nacional. En el convenio España-Argentina contempla un principio de no discriminación, conforme al cual un nacional español no puede ser discriminado en Argentina por su condición de nacional español y viceversa. Un nacional argentino no puede ser discriminado en España por su condición de nacional argentino. Es una cláusula de no discriminación. Discriminación es un tratamiento fiscal diferenciado. Pero se ha introducido después un mecanismo que es que esa no discriminación solo juega cuando nacional y no nacional están en la misma situación por razón de residencia. Por lo tanto, yo no podría ser discriminado fiscalmente en Argentina por mi condición de español, pero si soy residente en Argentina, es decir, comparado con un residente argentino. Cuando ambos somos residentes en Argentina y el elemento diferencial es mi condición de nacional español. Si el sistema fiscal argentino introdujera, si en mi caso fuera residente argentino, introdujera un tratamiento diferenciado, siendo yo residente argentino, frente a tú que eres residente argentino, por mi condición de nacional español, es cuando se estaría vulnerando el artículo 24 del Convenio España-Argentina. Por lo tanto, quiero decir, ese criterio del tratamiento diferenciado, en la medida en que es legítimo, excluye la supuesta
discriminación del nacional porque, y eso ha sido una modificación a posteriori cuando se introdujo esta cláusula del 24, porque se ha entendido que la discriminación del nacional solo opera cuando nacional y no nacional están en la misma condición por razón de residencia. Por tanto, eso es un factor importante, que no se da en Europa. Europa, la Unión Europea, es un espacio de integración económica donde hay un peso muy importante de la no discriminación, que es un principio esencial de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha proscrito la discriminación residente-no residente, porque ha entendido que en condiciones normales discriminar al no residente implica discriminar al nacional de otro Estado. Entonces hay una especie de presunción en la Unión Europea de que si España discrimina al residente portugués, está discriminando al nacional portugués y por tanto está provocando una discriminación prohibida por el derecho de la Unión Europea. Quiero decir, el juego del principio del tratamiento, del diferente tratamiento residente o no residente respecto a la prohibición de no discriminación es distinto en el ámbito de los convenios de doble imposición, es decir, en el derecho internacional, que en el derecho de la Unión Europea, donde este juega de manera mucho más intensa y es más normal hablar de una verdadera prohibición de discriminación entre residente y no residente cuando ambos están en una situación sustancialmente comparable. No se toma como mismo residente al ciudadano de la Comunidad Europea como un todo. No, lo que se dice es, si tú discriminas al residente en otro país de la Unión Europea, el derecho europeo le dice a España, si tú discriminas a un residente francés por el hecho de ser residente francés y lo discriminas en España, cuando no hay una diferencia sustancial, por ejemplo, en el tipo de actividad económica que desarrollan o en el tipo de renta que perciben, tú lo estás discriminando, o presumo que lo estás discriminando por ser nacional francés. Y por tanto estás introduciendo una discriminación prohibida. Tienes que ser tú, en este caso España como Estado, el que justifique que ese tratamiento diferenciado del residente francés no esconde, no incluye una discriminación por razón de la nacionalidad. Tiene un juego muchísimo más amplio. Y hay muchos problemas más, porque también el tema, sabéis que el tema de la residencia, siempre ha habido una base en la residencia fiscal de permanencia física en el Estado. Es una constante. Es residente el que permanece 90 días al año, la regla normal son los 183 días, es decir, la mitad más uno de los días del año, y lo que suelen decir las normas internas cuando definen la residencia, que repetimos es una cuestión de derecho interno, es decir, una persona residente en este país cuando permanece, pensemos el caso más común, más de 183 días al año en el territorio del país. Claro, el problema que plantea eso es que la residencia se pretende que juegue como un estatus, como si fuera la nacionalidad, sin serlo, pero se pretende, y esto es una especie de metáfora lo que estoy utilizando, que juegue como una especie de nacionalidad fiscal. No quiere decir que alguien sea residente en un país siempre que esté presente físicamente en este país y que deje de serlo cuando abandona el país automáticamente, sino que los estados, cuando atribuyen la condición de residente, atribuyen un estatus fiscal. Y por tanto hay una propensión en el derecho interno de los distintos países a retener a esos residentes como contribuyentes. Por tanto, los estados tienden a presumir que las ausencias físicas de un residente son temporales y que ese residente no se ha ido del país con vocación de no regresar. En mi país pasa muy claro, aunque no se derive claramente de la ley, que dice que usted es residente en España cuando está en España más de 183 días, en la práctica, el que habitualmente está en España más de 183 días es residente en España, y si eventualmente abandona el país y un año en concreto está 9 meses, por ejemplo, pensemos en una persona que se va a hacer un máster a España que dura 9 meses, ha vivido siempre en España, residente fiscal en España, un año abandona territorio español, se va 9 meses, y por tanto no cumple ese año el requisito de estar más de 183 días en territorio español, la tendencia es a decir, esa ausencia es temporal, por tanto no es definitiva, por tanto yo España, tiendo a seguir considerándote residente. Hasta que tú me acredites, y hay una especie de inversión de la carga de la prueba, me acredites que has dejado de ser residente en España, acreditándome la residencia en un nuevo país. Y eso supone una distribución un poco sui generis de la carga de la prueba de la residencia. Evidentemente, si la residencia se basa en un elemento de hecho, como es la permanencia física, un determinado número de meses o de días al año en el país, en el territorio de un país, ese supuesto de hecho tiene que ser objeto de prueba, como todos los hechos controvertidos.
Y estamos en el problema de la distribución de la carga de la prueba, que es un problema muy importante en materia tributaria. Normalmente lo que se hace es trasladar al derecho tributario las reglas de la distribución de la carga de la prueba del proceso civil. Y se suele afirmar, el que suele decirse, el que afirma tiene que probar lo que afirma. Y por tanto cada uno prueba los hechos que le benefician y no tiene que probar los que le perjudican. Eso es una distribución elemental de la carga de la prueba que viene del proceso civil, donde hay dos partes enfrentadas y un juez independiente que resuelve la controversia, y donde rige el principio dispositivo, porque los jueces en el proceso civil están a disposición de las partes y reciben las pruebas de las partes y la valoran. Esto trasladarlo automáticamente al derecho tributario, donde hay una administración, no hay dos partes y un tercero independiente, hay una administración y un contribuyente, por tanto hay dos partes nada más, eso genera un montón de problemas. Porque la distribución de la carga de la prueba en una administración tributaria que se rige por el principio inquisitivo, que tiene que buscar la verdad material y recabar las pruebas pertinentes de si se ha producido el hecho imponible, pero también de si no se ha producido, no le podemos decir que la administración tiene que probar exclusivamente cuando le beneficia, pero si ve que algo beneficia al contribuyente porque concurre un beneficio fiscal, que no tiene que probar. Eso es bastante discutible. Pero en el tema de la residencia ha generado una estrategia según la cual quien prueba es el contribuyente y prueba que su abandono del país ha sido definitivo y prueba la nueva residencia. Entonces, el problema son los medios de prueba. En mi país se ha producido un fenómeno muy importante, que es el siguiente. El medio de prueba por excelencia es el certificado de residencia de la administración fiscal del nuevo país en el que yo resido. Es decir, yo resido en España, me voy a Francia porque una universidad francesa durante un año me contrata para dar un curso. Evidentemente, ese año yo percibo unos rendimientos en Francia y por tanto soy residente en Francia. Mi país me sigue considerando residente hasta que yo pruebe que el traslado ha sido definitivo. ¿Y cómo lo pruebo yo? Aportando un certificado de residencia del nuevo país, en concreto de Francia, donde la administración fiscal francesa dice que yo soy residente en Francia porque he cumplido el requisito de permanencia. Bueno, tradicionalmente la administración tributaria española pues decía que tenía sus reservas sobre si este certificado era válido o no era válido, si podía entenderse que lo que decía el certificado respondía a la realidad o no. El Tribunal Supremo ha dicho en una sentencia muy reciente, de junio del año pasado, que la administración tributaria no puede no tomar en consideración un certificado emitido por la administración fiscal de otro país, un certificado de residencia, sin motivar por qué no lo tiene en cuenta. Por tanto, ha introducido una suerte de presunción de veracidad, que hay que entender que es así, siempre y cuando se trate de un Estado que no es catalogado como paraíso fiscal, pero que no puede desconocerse el contenido de un certificado de residencia emitido por la administración tributaria de un país. Es muy importante porque yo creo que matiza esa distribución de la carga de la prueba en una estrategia que es la estrategia de denegar, o sea, de considerar que en principio, cuando uno abandona el territorio español o el territorio del país que sea, puede seguir siendo residente porque hay una especie de presunción de que el abandono es temporal, y algo que realmente en España se había incluso avalado por el Tribunal Supremo en una conocidísima sentencia del año 2009, que era un caso que se hacía referencia pues, a una deportista muy conocida, que era la tenista Sánchez Vicario, que tuvo una controversia muy grande con la administración tributaria en relación a si residía en España o residía en Mónaco, que era lo que sostenía ella, y al final pues el Tribunal Supremo dijo que la administración tributaria tenía razón y que los argumentos de la administración tributaria de que era residente en España, algo parecido a lo que pasó con el caso Shakira también, que eran solventes y que por lo tanto no se había acreditado suficientemente por el contribuyente que residía en otro país. En el caso de Sánchez Vicario era Mónaco, que además era un paraíso fiscal, y en el caso de Shakira, Estados Unidos, porque argumentaba que en esos años era residente en Miami. Bien. Y otro tema importantísimo en el tema de residencia es de los muchos problemas que está planteando la residencia como uno de los grandes problemas o de las grandes cuestiones de derecho tributario internacional, es decir, de derecho interno con trascendencia internacional, es lo relativo al proceso de competencia fiscal que se está dando en relación con la residencia. Hasta ahora, la competencia fiscal internacional se centraba en la atracción de empresas. Ahora ha eclosionado un fenómeno que es
la competencia fiscal internacional para atraer residentes personas naturales. Que está en retroceso, dicho sea de paso, porque, por ejemplo, han sido países de Europa los primeros que han aportado, que se han destacado en esta política, pero todos estos países que han tenido regímenes muy agresivos de impatriados, es decir, regímenes que tienen como finalidad atraer determinado tipo de contribuyente mediante ventajas fiscales, normalmente contribuyentes o bien de un alto poder económico, o contribuyentes que tienen pues, un valor añadido en el sentido de que aportan o son emprendedores o que aportan capital humano. Por ejemplo, el caso portugués, que voy a mencionar brevemente, que ha desaparecido el 1 de enero de este año 2024, existía una lista de personas que se verían favorecidas por este régimen especial y había pues, desde científicos, emprendedores, creadores culturales, etcétera, gente que interesa atraer por su capacidad económica, porque le vamos a cobrar impuestos en los años subsiguientes, o bien porque aportan creatividad, aportan valor añadido, aportan capacidad o aportan emprendimiento a la cultura del país. Bueno, eso es interesante destacar, todo este proceso de competencia fiscal a través de la residencia. ¿Cómo? Básicamente, y esto lo han empezado los británicos con el llamado régimen de los non-dom, de los residentes no domiciliados. ¿Cómo puede ser que un residente sea no domiciliado? Porque estamos ante un residente con una residencia peculiar, que no tributa por renta mundial, tributa solo por renta de fuente nacional y encima con un tipo muy favorable. En el caso concreto del régimen de non-doms de los británicos, se trataba de residentes no domiciliados en Gran Bretaña que, si accedían a este estatus, iban a tributar solo por las rentas de fuente británica. Y las rentas de fuente exterior quedaban gravadas por un sistema que se llamaba de remittance basis, que consistía en que solo se gravaban en Gran Bretaña en la medida en que eran repatriadas por el residente no domiciliado a Gran Bretaña. Mientras que se generaban en el exterior y no eran repatriadas, no tributaban. Era una ruptura de un elemento básico de la renta mundial. El caso portugués ha sido muy significativo. En el caso de los non-dom, el sistema fue enseguida, antes de que el abandono, por supuesto, de Gran Bretaña de la Unión Europea, fue puesto en el punto de mira de la Unión Europea, porque la Unión Europea prohíbe aquello que se llaman las ayudas de Estado, es decir, son medidas fiscales, incentivos fiscales que alteren la libre competencia. Y hubo un importante expediente de la Unión Europea cuestionando si esta medida podía considerarse una ayuda de Estado. Pero el régimen portugués, que estuvo vigente desde el año 2009 hasta el 31 de diciembre del año pasado, desapareció sorpresivamente, se anunció de un día para otro que el régimen quedaba derogado y se introdujo un nuevo régimen mucho más limitado. Era un régimen también muy agresivo en cuanto a la atracción de cierto perfil de contribuyentes y se llamaba el régimen de residente no habitual. Este régimen de residente no habitual significaba que todo lo producido fuera de Portugal quedaba exonerado de tributación y la tributación de las rentas obtenidas en Portugal se limitaba a un 20%. Eso sí, el régimen exigía, tiene usted que ser, porque claro, el régimen británico era de residente domiciliado, pero el régimen portugués era de residente, aunque era no habitual, residente. Usted tiene que ser residente en Portugal. El problema es que la residencia se basaba en los 183 días de permanencia, pero existían unas presunciones absolutamente flexibles. Uno presentaba ante la administración tributaria un contrato de alquiler de un inmueble y automáticamente se presumía que estaba más de 183 días en territorio portugués, con lo cual el requisito era absolutamente sencillo de cumplir. Bueno, pues este régimen también, por presión de la propia Unión Europea, acabó desapareciendo. Como desapareció también el régimen que había servido para llevarse a muchos jugadores de fútbol a la liga italiana, el régimen del flat tax en Italia, que es un régimen que también gravaba solo las rentas de fuente nacional, pero las de fuente exterior se saldaban con el pago de una cantidad fija de 100.000 euros, que era el gravamen por el que se tributaba. Este régimen acabó desapareciendo también. Pero ¿a qué viene todo esto? A intentar transmitiros que también la residencia ha dejado de jugar solamente en el terreno de los nexos, de los puntos de conexión, de la norma fundamental en materia de derecho
tributario internacional y ha pasado ya a jugar también, o ha venido jugando en estos años en el terreno también de la competencia fiscal de los distintos países. No voy a hacer mención a nuestro régimen de impatriados, que ahora mismo es probablemente uno de los más interesantes, porque los demás han ido desapareciendo, pero bueno, quiero decir que quería también comentaros eso. La residencia también se ve afectada por otros fenómenos que no voy a comentar, no hay demasiado tiempo para ello, pero es un fenómeno, lógicamente, que han proliferado después de la pandemia del COVID, como el fenómeno del teletrabajo, el trabajo a distancia. Las fórmulas de teletrabajo están planteando algunos problemas fiscales que hay que resolver. Uno de ellos, aunque la OCDE se ha pronunciado al respecto, pero yo creo que ha cerrado un poco en falso el tema, es si se puede considerar el establecimiento permanente de una empresa un trabajador teletrabajando en otro país. Es decir, hay muchas modalidades de establecimiento permanente. Puede haber establecimiento permanente agente dependiente, o sea, un agente dependiente de una empresa que tiene poderes para contratar en nombre y por cuenta de la casa central, puede ser establecimiento permanente de la empresa en un determinado país. Y se ha planteado el problema de si un trabajador de una empresa tiene su oficina en su casa y trabaja a través de un equipo de computación mediante una modalidad de teletrabajo, pudiera incurrir en la circunstancia de ser un establecimiento permanente. La OCDE ha intentado ser en este sentido muy equilibrada, ha dicho que hay que ver cada caso particular, que no hay una regla general para considerar o que no se puede establecer un criterio general para entender que cualquier trabajador que teletrabaja para una empresa extranjera, la empresa tiene establecimiento permanente en el país donde el trabajador trabaja con un equipo de computación, pero es un tema que yo creo que tiene que resolverse en los próximos años. Cuando hablamos de residencia, no sé el tiempo que tenemos, 20 minutos, bueno, 20 minutos podemos contar aquí. Y cuando hablamos de residencia también el problema se plantea respecto a las compañías, a las personas jurídicas. La residencia en relación con las personas jurídicas tiene otros problemas, porque estamos ya en el terreno, repito, del esquema de reparto del poder tributario para gravar a una multinacional. Cuando hablamos de dónde tiene su residencia una persona jurídica, hay un problema de localización de esa persona jurídica a efectos fiscales, pero cuando dentro de un grupo multinacional nos planteamos dónde tiene su residencia una filial del grupo, el problema ya es un problema de atribución del poder de gravar una porción de los beneficios del grupo. Si reconocemos que la filial de Telefónica en Argentina tiene su residencia en Argentina, estamos reconociendo que una parte de la renta del grupo Telefónica tiene derecho a gravarlo a Argentina. Por tanto, creo que esto es un tema extremadamente importante, porque cuando se trata de personas jurídicas ya estamos hablando también de reparto de la capacidad para gravar las rentas de un grupo internacional, que siempre se han regido en el modelo que ha estado vigente desde hace más de 60 años por un criterio, por una regla de empresa separada. Por tanto, la residencia sirve para asignar a un país un derecho a gravar una parte de los beneficios de un grupo multinacional, y eso se está revisando, lo hemos dicho antes, en el marco, por ejemplo, del Pilar 1, con la entrada en funcionamiento de la regla de atribución de una parte del beneficio de las empresas, sobre todo del mundo digital, esa parte del beneficio que se conoce como beneficio residual, a las jurisdicciones donde están los consumidores, denominadas jurisdicciones del mercado. Un cambio muy importante. Pero hay dos o tres cosas importantes en relación con la residencia de las personas jurídicas, de las compañías mercantiles. Primero, el peso que tienen los intangibles. Cuando la base de la presencia de una entidad en un país es el intangible, hay que ir a un criterio distinto a los criterios que tradicionalmente han servido para atribuir la residencia de las personas jurídicas a un determinado país. Si lo único que tiene una persona jurídica o una sociedad del grupo es que es la marca o la patente, porque está en un país con un buen trato fiscal para los intangibles, el criterio para asignar esa residencia a ese país, y por tanto que esa sociedad del grupo disfrute de ese régimen privilegiado para los intangibles, un patent box por ejemplo, tiene que ser distinto a los criterios tradicionales de la sede de la dirección. Hay que ir anexos que, como dice la acción 5 del plan BEPS, tienen que basarse en la actividad sustancial. Y en este es muy importante un criterio que está ahora prevaleciendo en el marco de las nuevas normas sobre precios de transferencia, que es el criterio de el análisis de activos, funciones y riesgos. Para asignar un mayor beneficio gravable
a una de las empresas de un grupo, a un determinado país, para atribuir a una empresa que forma parte de un grupo multinacional una parte del beneficio gravable en Argentina, no hay que ir tanto a criterios formales de si aquí hay una sede de dirección, sino que hay que ir a un criterio de que se realicen funciones esenciales del grupo, de que haya activos esenciales y de que se asuman riesgos. La asunción de riesgos significa la atribución de un mayor beneficio. De ahí el fenómeno de los mecanismos de riesgo limitado. Muchas multinacionales lo que tienen en ciertos países son distribuidoras o fábricas. Y es muy frecuente que en países donde hay una presión fiscal tendente al alza, esas multinacionales tengan una presencia con fórmulas de riesgo limitado, distribuidoras de riesgo limitado, una distribuidora del grupo en un país con fiscalidad alta. Si es de riesgo limitado, pues simplemente lo que hace es adquirir las mercaderías de la casa central y automáticamente distribuirlas sin asumir ningún tipo de riesgo. Lo mismo pasa con las fábricas. Las fábricas, el régimen de toll manufacturer o las fábricas, el régimen de maquila, son empresas que reciben la materia prima de la casa central, que reciben un encargo para confeccionar un número de unidades y que la casa central garantiza la compra de todo lo fabricado, o sea, riesgo cero. No hay ni riesgo de materias primas, ni de aprovisionamiento, ni de gestión de stocks, ni financieros porque están cubiertos por la casa central, ni de ventas porque la venta se garantiza toda la venta a la casa central, por tanto riesgo muy bajo, asignación de una porción muy baja de beneficios. Eso es esencial. Lo determinante a nivel de residencia sigue siendo criterios formales como la sede de la entidad en el país, pero lo determinante para que la tributación en una jurisdicción sea relevante no es tener formalmente la residencia, sino tener un nivel razonable de beneficios atribuibles a través de lo que se llama el análisis de activos, funciones y riesgos. También existe el problema de la residencia en relación con la aplicación de los convenios. Hemos dicho antes que los convenios de doble imposición se aplican a los residentes en ambos países firmantes. Y los convenios introducen, los convenios del modelo OCDE, introducen ventajas fiscales, sobre todo en los países de la fuente. No tributación o tributación reducida. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con la concesión de la residencia, porque un criterio muy flexible de concesión de la residencia supone la franquicia para entrar en el terreno de un convenio y de aprovechar a lo mejor indebidamente los beneficios de ese convenio. Es importante en este sentido el modelo de convenio de Estados Unidos, que utiliza un concepto que es el de qualified resident, es decir, de residente cualificado. Cuando Estados Unidos firma un convenio con otro país, establece en el texto del convenio que para tener derecho a disfrutar de las ventajas del convenio hay que ser residente cualificado, que se presume en el caso de las personas naturales, pero no se presume en el caso de las personas jurídicas, porque es fácil crear artificialmente una persona jurídica en un país a los meros efectos de que disfrute de las ventajas del convenio. Todos hemos hablado y hemos oído hablar del abuso de convenio o del treaty shopping, ¿no? Pues es eso, básicamente, la creación de una entidad artificiosa. En los convenios de Estados Unidos, la residencia tiene que ser cualificada, no basta cualquier residencia, hay que pasar una serie de test entre los que se incluyen las llamadas cláusulas LOB, las cláusulas de limitación de beneficios. Por tanto, este es un tema extremadamente importante. Y naturalmente la residencia se ve afectada por el fenómeno de la economía digital. El fenómeno de la economía digital ha supuesto la falta de presencia física en un país y por tanto la creación de parámetros nuevos para definir la residencia. Es un tema que simplemente voy a dejar señalado porque es de extrema complejidad y por lo tanto parece importante tenerlo en cuenta. Para señalar algunas cosas complementarias de esta cuestión y decir luego dos cosillas del abuso de convenio, el derecho tributario internacional está cambiando hoy en día y por tanto se está viendo afectado por esos grandes cambios, por la crisis de algunas de sus figuras clave. Si tuviéramos que elegir una, yo creo que esa es sin duda alguna, sobre todo en el terreno del gravamen de las rentas de las empresas, el tema del establecimiento permanente. Si hay un concepto clave en la fiscalidad internacional en cuanto a la tributación transfronteriza de las empresas, ese concepto clave nuclear es el concepto de establecimiento permanente. Es probablemente uno de los conceptos que es un concepto genuino de derecho tributario internacional, derecho internacional tributario, deberíamos decir, con mayor propiedad,
y que es un concepto clave en la definición del reparto del poder para gravar los beneficios de las empresas con actividad transnacional. El establecimiento permanente, como sabéis, ha estado definido desde hace más de 60 años sobre la idea de base fija de negocios, es decir, sobre la idea de la presencia física. Una empresa solo tenía establecimiento permanente en un determinado país si tenía presencia física. Si tenía un inmueble, si tenía una sucursal, si tenía un taller, si tenía una oficina de contratación, es decir, una presencia física. Hoy en día el concepto de establecimiento permanente está sometido a un profundo proceso de revisión. Primero, porque el propio concepto de presencia física está en crisis. La economía digital ha supuesto que no se pueda definir un establecimiento permanente sobre la base de la presencia física, y una de las claves de todas las fórmulas que se han habilitado en la comunidad internacional para defender un modelo alternativo de establecimiento permanente parten de relativizar o incluso excluir la presencia física y sustituirla por conceptos como la presencia económica sustantiva o sustancial, o incluso por la idea de un llamado establecimiento permanente de carácter digital. En segundo lugar, el agente dependiente, otra modalidad de establecimiento permanente, es decir, el que en una jurisdicción tiene poderes que le permiten contratar en nombre y por cuenta de la Casa Central y concertar contratos, y que el modelo de la OCDE lo define como un establecimiento permanente a partir de la existencia de esos poderes para vincular a la Casa Central, está también sujeto a revisión. Aquí hay una sentencia clave que es del Tribunal Supremo Español, la sentencia Roche, que se refiere a la farmacéutica Roche, donde el Tribunal Supremo Español habla de, en el caso además de un agente dependiente que formalmente no tenía poderes otorgados por la Casa Central, pero en la práctica vinculaba, porque contrataba habitualmente para la Casa Central, dice que puede haber un establecimiento permanente aunque el agente dependiente no tenga en sentido formal poderes concedidos por la Casa Central, si es lo que se llama un comisionista de facto. Se trata de una ampliación importante del concepto de establecimiento permanente para que los estados de la fuente puedan gravar las rentas generadas a través de sujetos que formalmente no están investidos de este tipo de poderes para contratar en nombre y por cuenta de la Casa Central. Y otro tema clave es el tema de las actividades preparatorias o auxiliares. El modelo de la OCDE decía en su artículo 5, y los convenios lo replicaban, que no hay establecimiento permanente cuando la dependencia de la Casa Central en otro país desarrolla una actividad que no es sustancial, que no es una parte sustancial de la actividad de la empresa. Y se considera que no es una parte sustancial de la actividad de la empresa aquellas actividades meramente preparatorias o auxiliares, lo cual incluye, por ejemplo, las actividades de los almacenes con entrega incluso de mercaderías, almacenes donde se llevan a cabo entrega de mercaderías, no llevarían a cabo una parte de la actividad sustancial de la empresa porque su actividad es meramente preparatoria o auxiliar, por tanto un almacén nunca sería establecimiento permanente. Algo que en determinados modelos de negocio donde la cadena de valor de la empresa se fundamenta en una gestión adecuada de los stocks es insostenible. No podemos decir que un grupo textil multinacional, como puede ser Zara, por ejemplo, con un centro logístico en Shanghái donde hace distribución de la ropa por todos los mercados del sudeste asiático, que ahí no tiene un establecimiento permanente porque eso es un almacén en el sentido tradicional del artículo 5.2 del modelo de la OCDE. Por tanto, eso se ha ido cambiando también para recoger esas formas de generación de la cadena de valor de las grandes empresas. Y en los 10 minutos que tengo, dos cosas. Dos puntos donde la fiscalidad internacional está interactuando con las normas internas de manera importante. Primero, todo el tema de los derechos y garantías del contribuyente en el contexto internacional. El derecho internacional tributario, y eso lo ha reconocido la propia OCDE, siempre ha olvidado los derechos del contribuyente. Siempre se ha diseñado como un derecho de reparto del poder tributario, de distribución del derecho a gravar las rentas, pero donde el contribuyente siempre ha sido un convidado de piedra. Nunca se le ha prestado atención a los derechos y garantías de los contribuyentes, incluso en cosas que están en los convenios, por ejemplo, como los procedimientos amistosos o los intercambios de información. El contribuyente siempre queda al margen. Cuando hay un intercambio de información previo requerimiento, no se contempla en los convenios de doble imposición si el contribuyente cuyos datos se están transfiriendo los dos países tiene algún derecho de conocer qué datos se están transmitiendo sobre su situación, si tiene derecho a ser notificado, si puede cuestionar esos datos transmitidos, etc. Siempre ha quedado al margen el contribuyente. Eso está empezando a cambiar.
Porque tenemos que ir a una reordenación, a mi juicio, del estatus de los derechos y garantías del contribuyente, sobre la base de 3 pilares que me parecen esenciales. Ámbito internacional, hay procedimientos internacionales donde hay que dar protagonismo a los derechos del contribuyente, singularmente las actuaciones en el ámbito del intercambio de información, especialmente cuando el intercambio es automático, y singularmente también en actuaciones, por ejemplo, de asistencia, que son muy habituales en Europa, de asistencia en la recaudación, de que un país asiste al otro para recaudar deudas en periodo ejecutivo por cuenta del otro país, y donde hay que reconocer al contribuyente cuyas deudas están siendo ejecutadas los derechos esenciales que se reconocen en el ordenamiento interno a un contribuyente ante esas actuaciones de la Administración. En segundo lugar, todo el fenómeno de las nuevas tecnologías y sobre todo las nuevas tecnologías disruptivas. Hoy existe una nueva dimensión de los derechos del contribuyente que hay que tener en cuenta, por ejemplo, frente al uso por la Administración de mecanismos de inteligencia artificial, cuestiones como, por ejemplo, los actos automatizados. Cada vez más la Administración dicta actos donde no hay una intervención humana, son actos automatizados que ejecutan un programa pautado y donde hay que reconocer una serie de derechos al contribuyente, y se están reconociendo en la Unión Europea. Por ejemplo, hay en Italia hay ya una actividad legislativa importante en relación con esto, por ejemplo, en relación con la motivación. Por el hecho de que un acto sea dictado por un programa, no significa que la Administración responsable de dictar ese acto esté eximida del deber de motivar. Pensemos en todas las cuestiones relativas al uso, por ejemplo, de procedimientos de geolocalización del contribuyente. Antes hablábamos de la residencia, un elemento fundamental que hoy en día existe y está recogido en Europa y está recogido en Francia. En Francia incluso ha dado lugar a una sentencia del Consejo de Estado. Para comprobar la residencia del contribuyente es la posibilidad de utilizar mecanismos de geolocalización para saber dónde está el contribuyente físicamente. En el caso de Shakira, por ejemplo, se utilizaron. En el juicio de Shakira, la Administración fue... ¿Qué elementos usan? ¿El celular, el mail? Claro, la geolocalización a través del celular y programas de inteligencia artificial que a través del rastreo de redes sociales es capaz de llegar a la conclusión de dónde ha estado uno a lo largo del año. Sí, se podría hacer como Claro, un Excel con todo exacto. lo que estuvo. En el caso de Shakira, la Administración fue al juicio, donde lo que se debatía era si era residente o no. La Administración fue como prueba al juicio con un informe basado en elementos de geolocalización. Pero ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo garantizamos cómo eso puede estar en armonía con las cuestiones relativas al derecho a la privacidad, por ejemplo? Es un problema importante. Por ejemplo, el tema de la privacidad a través de la protección de datos es un tema que ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en Europa. Hay un reglamento del año 2016 muy restrictivo en cuanto a lo que hay que asegurar de la privacidad de los ciudadanos, pero eso no ha llegado a la vía tributaria, y creo que es otro elemento que es fundamental tener en cuenta. Y el tercer factor, sin duda alguna, son esas nuevas formas de relación con la Administración que tienen que introducirse sobre todo con las empresas a partir del fenómeno del compliance tributario que vosotros conocéis, por ejemplo, y las prevenciones, los programas de prevención de riesgos fiscales. Yo creo que ahí están las 3 cosas más importantes. Naturalmente, esto tiene un punto, además, con toda la política internacional de lucha contra la elusión fiscal internacional. De las cuestiones de la lucha internacional contra la elusión fiscal, que es el gran aporte de la comunidad internacional, el 90% de la normativa internacional en materia tributaria es normativa que va dirigida a evitar conductas de lo que llama la OCDE planificación fiscal agresiva y que tuvo en el plan BEPS su principal expresión, pues se ven muchos factores. Pero hay uno que es especialmente singular. La principal norma de carácter internacional, dentro de lo que es el derecho internacional tributario, lo decíamos al principio de la intervención, son los convenios de doble imposición, los tratados internacionales. El derecho internacional tributario es un derecho tributario de tratados internacionales, por tanto de convenios. Y cuando hablamos de abuso, de elusión tributaria, la principal expresión de esto es cuando el objeto del abuso es un convenio. Cuando la norma abusada es un convenio. Es lo que diferencia el abuso interno, cuando la norma abusada es una ley fiscal interna, de un supuesto de abuso internacional. La norma abusada es un convenio. Y hay varias fórmulas para abusar de un convenio, pero la más importante de todas son lo que se resumen en ideas como el treaty shopping o el abuso de convenio. Utilizar mecanismos que lleven a un disfrute ilícito del convenio por quien no tiene derecho a ese convenio. Estamos en el terreno del abuso de convenio. Y ahí también hay que ver una importante evolución. Siempre ha habido un déficit
en los convenios hechos según el modelo CD en cuanto a las cláusulas antiabuso de convenio. No había cláusulas antiabuso de convenio, ahora las hay dos modelos de cláusula que se han incorporado por el instrumento multilateral, que son la cláusula de Principal Purpose Test, la cláusula PPT y las cláusulas de Limitation of Benefits, las cláusulas LOI. Esos modelos que incorpora de cláusulas antiabuso de convenio como consecuencia de la acción 6 del plan BEPS, el instrumento multilateral. Pero en los convenios no había una cláusula que permitiera proteger al país de la fuente ante el hecho de que en el otro país se crease una compañía con la única intención de aprovechar indebidamente las ventajas del convenio. De tal manera que se ha acudido a una vía que no estaba prevista como cláusula antiabuso, pero que se le ha dado una función antielusiva. Me refiero a la cláusula de beneficiario efectivo. La cláusula de beneficiario efectivo es una cláusula que pretende establecer quiénes son destinatarios de un convenio, pero ha servido para utilizarse cuando estábamos ante sociedades instrumentales. Cuando se creaba una sociedad en un país para canalizar un ingreso a través de ese país por un residente en un tercer país, esa sociedad instrumental probablemente se hubiese creado por ese residente en un tercer país para aprovechar un convenio al que ese residente en un tercer país no tenía derecho porque no era residente ni en el país A ni en el país B del convenio en uno de cuyos países se había creado la sociedad. Esto ha dado lugar a una prolífica jurisprudencia internacional con casos muy conocidos como el caso Indofood, el caso Velcro, el caso Prevos, el caso sociedades húngaras del Real Madrid, casos muy conocidos en relación con intereses, con royalty. Ha tenido un punto de inflexión con dos sentencias muy importantes, una en el ámbito europeo y otra en el ámbito latinoamericano. El caso clave ahora mismo, simplemente lo dejo planteado, es el uso de las sociedades holding y la compatibilidad de las sociedades holding con la utilización lícita o ilícita en su caso de los convenios de doble imposición. Es muy habitual una estructura en la cual las sociedades holding, que se regulan en muchos países con muchas ventajas, entre ellas que el dividendo cobrado por la holding de sus participadas en el exterior está exento, que se utilicen esas sociedades holding para tener participadas en países con los que se tiene convenio y que tienen un buen tratamiento fiscal para el dividendo pagado en la fuente. Buen tratamiento fiscal que puede ser una tributación muy reducida o incluso una no tributación. Bueno, pues esto se había siempre planteado desde el punto de vista de una sentencia emblemática del Tribunal Superior de Canadá, en la sentencia Prevos, en el sentido de que si la holding tiene capacidad de decisión sobre el dividendo cobrado y puede decidir si el dividendo cobrado se paga o no se paga, o se queda en la sociedad o se remansa en la sociedad, si tiene esa capacidad de decisión está actuando como dueña del dividendo, por tanto está actuando como beneficiario efectivo, y la holding debe de poder disfrutar de las ventajas del convenio y puede acogerse a un convenio de doble imposición porque es beneficiario efectivo del dividendo cobrado del exterior. Pues esto quiebra en un principio, primero en Europa con una conocida sentencia, la sentencia de las sociedades danesas, y en el ámbito latinoamericano en relación con la sentencia Molinos Río de la Plata en Argentina. Una sentencia muy conocida donde lo que se dilucida es si una plataforma de inversiones creada por una sociedad argentina en Chile como un instrumento para que esa sociedad argentina perciba los ingresos procedentes de entidades en Perú y en Uruguay, se puede considerar realmente una entidad que tiene derecho a la aplicación del convenio Chile-Argentina. El tema es que en aquel momento el convenio Chile-Argentina establecía la tributación en el país donde estaba la entidad que percibía el dividendo, en este caso Chile, y por lo tanto no tributaba ese dividendo en la Argentina. La redacción de entonces del convenio, que luego se cambió, luego se hizo lo que hay que hacer, que es cambiar los convenios, que es por donde hay que empezar. Y la sentencia lo que viene a decir es que ese régimen, esa sociedad creada en Chile, no es una sociedad que se haya creado con actividad económica sustantiva, sino una sociedad creada exclusivamente con la finalidad de aprovechar las ventajas del convenio Chile-Argentina. Porque además el régimen de plataformas de inversión en Chile excluía la tributación del dividendo en Chile y por tanto generaba una situación de doble no imposición. Por tanto, en lugar de cobrarse el dividendo directamente de las sociedades peruanas y uruguayas, se interpuso, en opinión
de la Corte Argentina, se interpuso una sociedad en Chile, aprovechando las ventajas específicas de las holding chilenas, de las plataformas de inversión, y se entendía que se había producido un caso de abuso de convenio y que no se podía entender aplicable el convenio en un caso como este. Yo creo que es uno de los grandes problemas, una de las grandes cuestiones que hoy en día tiene el derecho tributario internacional y que tiene que resolver y que afecta de lleno a la planificación fiscal internacional. Me estoy refiriendo al papel de las holding en las estrategias internacionales de inversión y a cómo una holding, que por definición es una sociedad a la que tiene una actividad consistente en tener y gestionar participaciones de filiales en el exterior, y que su actividad es eso, gestionar esas participaciones, cómo establecemos un estándar de sustancia económica para entender que esas sociedades holding, que tienen por definición un régimen ventajoso, pueden ser compatibles con las exigencias que hoy en día tiene la comunidad internacional en orden a prohibir o a impedir que haya abusos indebidos de los convenios, treaty shopping u otras fórmulas de abuso de convenio. Bueno, no hay tiempo para más, o sea, quiero decir, hay tiempo para más, pero el tiempo se agotó. Esto último lo he hecho con un poquito de rapidez, pero bueno, si hay alguna pregunta, pues yo creo que en un tiempo prudencial podemos responder. Muchas gracias por su atención. Me habían dicho que es un conferencista espectacular, creo que se quedaron cortos. Metió 3 libros y 5 convenios en 1 hora, considerando que tiene un vuelo en 1 hora, así que ¿alguna preguntita puntual de algo que haya quedado? Sí, hay preguntas, pero ¿Alguna cortita? Dale. Sí. en breve. Tenemos 5 minutos todavía. Usted habló de residencia y citaba, ¿qué pasa con la residencia virtual? Y no tendría que, o sea, podría estar dando cursos en Oxford, la Sorbona, en otro lugar, y no habría un caso de residencia virtual y no tendría que redefinirse la fuente también. Sí, claro, ese es otro de los desafíos. Simplemente lo he podido nombrar por encima, que es el tema de cómo influyen estas nuevas tecnologías en la definición de la residencia. No hay por ahora una definición en la comunidad internacional de lo que es una residencia virtual. Sigue la residencia basándose en criterios de permanencia física. Mientras se siga basando en criterios de permanencia física, ni la residencia virtual ni problemas fiscales de fórmulas como el teletrabajo o el trabajo a distancia van a estar bien resueltos. Mientras sigamos teniendo ese concepto y no apliquemos algo que ya se está aplicando a las empresas, como es que una empresa sin tener presencia física en un país, si tiene una actividad sustancial de carácter económico que puede venir de factores virtuales, puede ser residente en ese país y puede ser grabada en ese país, mientras no hagamos eso en relación con las personas naturales, el problema no va a estar resuelto. Entonces es necesario a nivel internacional replantearse eso. Yo creo que el fenómeno del teletrabajo, que ha supuesto muchísimos casos, que han fomentado además también uno de los factores que están reactivando no la competencia fiscal a partir de regímenes de impatriados de este tipo, porque ya están en retroceso, sobre todo en Europa, por el tema de que son supuestos de competencia fiscal ilícita, pero sí en el plano de la mejora de la fiscalidad para atraer a ciertas profesiones, en el plano de que se ha generalizado la costumbre de poder trabajar desde cualquier país del mundo, implica redefinir esto. Si vamos a un futuro en el cual ya no se va a trabajar en un lugar físico, y por tanto no va a ser indispensable para desarrollar un trabajo en un determinado lugar estar físicamente allí, y vamos a un futuro donde se va a poder trabajar por medios en remoto que permiten trabajar desde cualquier lugar, hay que partir de que el vínculo no puede ser nunca la permanencia o vivir más de 183 días, porque yo puedo tener un vínculo y obtener la mayor parte de mi riqueza en un país que no lo pise y no pisarlo físicamente en todo el año. Eso es un desafío que está por delante, la comunidad internacional está trabajando, pero hay un cierto retraso en relación con el fenómeno de las empresas, donde sí se ha desarrollado más este tema, sobre todo con el pilar 1. ¿Alguna más? Doctor, muchísimas gracias. Nada. Una maravilla.